5, 4, 3, 2, 1. Muy buenas noches, que el Señor los continúe bendiciendo. Para nosotros es un gran gozo, una gran alegría el poder transmitir en esta noche, hoy jueves 13 de agosto del 2020, transmisión que corresponde al servicio de los jueves. Nosotros seguimos realizando servicios pero online. De igual manera, bendecimos a la Iglesia Cristiana Cuadrangular de Usme, aquellas personas que viven pendientemente atentos a atender la palabra y el consejo del Señor a través de la predicación, privilegio que el Señor nos ha permitido tener. Esperamos que esta sea una noche de bendición, sea una noche de edificación, sea una noche que llene sus corazones, que alimente sus vidas y que los tenga en comunión permanente con el Espíritu Santo. Buenas noches, mis hermanos. Es un gusto compartir en esta noche la palabra. Entonces, dispongamos nuestro corazón para lo que Dios quiere hablar. Amén. Vamos a empezar con una oración muy sencilla, pidiéndole al Señor que nos dé la disciplina para poder atender el consejo de la palabra durante una hora, que podamos sentarnos disciplinadamente a escuchar el mensaje sin interrupciones, a poder navegar por la palabra algunos versículos, poderla comprender y pedirle al Señor que nos hable a través de su santísima palabra. Señor Dios Todopoderoso, en esta noche te damos gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, porque tú nos has guardado de momento en momento, porque nunca nos has dejado solos, porque a pesar de las circunstancias o de las situaciones que pasemos o estemos viviendo, tú estás delante de nosotros, Señor. Padre, no es figurativo, es una realidad, Señor. El que estés con nosotros, Señor, es el sentido de que nuestra fe se desarrolla, nuestra fe en la palabra, nuestra fe en nuestra creencia que es en ti. Creer que vienes con nosotros, que caminas con nosotros, que nos amas, Dios eterno, que nunca nos dejas, que nunca nos has desamparado, sino que tu mano poderosa, Señor, vive con nosotros. Te pedimos que bendigas a la iglesia, que bendigas a cada miembro, Señor del cielo, que tú seas bendiciendo sus corazones, sus vidas, que tú seas poderosamente llenando, Padre amado, Señor del cielo, su atención, seas tú llenando su corazón para que hayan palabras de vida, Señor del cielo, a su alma. Señor, gracias por la palabra, gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de atender a tu consejo. Te pedimos, Dios, que edifiques nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bendigo a través de la distancia a mi hermano Jonathan Fierro, a mi sobrino Sebastián Castillo. Bendigo la vida de mi familia, pero bendigo la vida también de Damaris, bendigo la vida de Rocío, hace rato no sé de ella, de sus amados hijos, bendigo la vida de Angélica, bendigo también la vida de mi hermana Lilia, Blanca Lilia, bendigo la vida de mi hermana Francelina, bendigo a través de la distancia la vida de mi hermano Juan Carlos con mi hermana Estela y mi hermana Erika, bendigo la vida de Taylor, la vida de Eric, la vida de Esmeralda, la vida de Patricia, de Jairo, de Nicole y de Néstor. Bendigo a través de la distancia la vida de John, de Viviana. Así que, ¿quién se me queda? ¿Se me pasa alguien? Después me están diciendo que no lo saludé. Bendigo a Gina, bendigo a Oscar, bendigo a la hermana María Eugenia, bendigo a Oscar, el hijo de Magda, bendigo a su esposa Ingrid, a su amado hijo, bendigo a Juan Camilo, que sé que también está pegado a la transmisión a través de la distancia. Bendecimos el nombre del Señor porque sabemos que algunas personas están pendientes a la palabra y para nosotros ese es un gran gozo y si para nosotros es alegría, ¿cómo será para nuestro amado Salvador? Así que vamos a comenzar leyendo unos pasajes de la Escritura. Está en Hechos capítulo 16 del versículo 1
hasta el versículo 4. ¿Sí? Por favor, ayuda. Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Ok, así que las iglesias, sí. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Cada día. Es el desarrollo del evangelio primario. Se están desarrollando los primeros misioneros, evangelistas. Pablo está instituyendo iglesias donde quiera que va, está formando discípulos, está en entrenamiento de nuevos discípulos, y en estos viajes que el apóstol Pablo está realizando en este momento, está pasando por Derbe y Listra, lo que en este momento es Turquía. O sea que Timoteo era turco, para que lo sepan, ¿sí? El Galatasaray, donde juega Falcao, ¿sí? En Turquía. Entonces, este Pablo estaba pasando por Derbe y Listra, pero venía con un corazón roto. Cuando este hombre llega a Derbe y a Listra, no está en las mejores condiciones, ni se encuentra muy dispuesto a predicar la palabra. Su ánimo se encuentra fraguado, se encuentra afectado, puesto que capítulos anteriores había tenido una muy fuerte discusión con su amado mentor, con su amado maestro, con quien la persona que le dio la oportunidad, le brindó la mano, fue el tutor y el mentor del apóstol Pablo, como fue Bernabé. De Bernabé no se dice mucho, pero Bernabé fue el mentor del apóstol Pablo. Cuando le vio crecer, cuando le vio predicar la palabra, fue corriendo y lo llevó donde los apóstoles. Cuando estuvo en Antioquía, fue hasta Tarso o a Damasco, no recuerdo bien, pero fue por él para llevarlo a hacer la práctica del evangelio. Y en esta práctica duraron un año, fundaron la iglesia de Tesalónica, y fue la primera vez que nos llamaron cristianos. Esta semana respondí una pregunta relacionada a qué significaba el cristiano. Y el cristiano es Cristo pequeño, ¿sí? O Cristo pequeño o Jesús chiquito, o sea, no, es Cristo pequeño, que era una relación que, como los Bernabé y Pablo y las personas que iban predicando les vivían permanentemente, era Cristo para aquí, Cristo para allá, Cristo, Cristo, Cristo hizo, Cristo tal cosa. Entonces las personas empezaron a burlarse y empezaron a llamarles Cristos pequeños. Al principio estos Cristos eran una palabra ofensiva, o sea, era un diminutivo, porque la palabra no es un halago. Para nosotros hoy en día es un halago que nos llamen cristianos, pero la palabra empezó como una ofensa. Y fue tanta la ofensa que cada vez que veían un cristiano, cada vez que veían un discípulo, lo llamaban cristiano, chiquitico, Cristo pequeño. Así que no era una honra a los primeros cristianos que se les llamara, a los primeros creyentes que se les llamara cristianos. Pero así fue como la palabra se sentó, ¿sí?, en Antioquía, y a partir de ese momento a nosotros se nos llama cristianos. Pero fue de un trabajo misionero que realizó el apóstol Pablo con el apóstol Bernabé. Y estos dos, en un trabajo conjunto, ¿sí?, terminaron abriendo la iglesia en Antioquía. Posterior a ello, Dios los llama a los dos, a Pablo y a Bernabé, para una gran obra misionera. El Espíritu Santo los llama, ellos están en Antioquía orando, pidiéndole al Señor una palabra, y el Señor los lleva a los dos, a Pablo y a Timoteo. Eran un dúo dinámico excelente, y van y hacen su primer viaje misionero, ¿sí? Para el segundo viaje misionero, cuando terminan el primero, donde hubo mucho fruto,
hay una disputa entre ellos, que es una discordia debido al sobrino de Bernabé que se llamaba Juan Marcos, y Pablo no quería ir con él, y Juan Marcos, la tarea de él era cargar las maletas, alistar el equipaje, preparar la comida, o sea, eran los ayudantes, ¿sí? Y estos ayudantes colaboraban con todo, le daban de comer a las bestias, a los caballos, a los asnos, según en lo que fueran. Entonces ellos miraban dónde podían, al lugar donde podían llegar, golpeaban, buscaban los lugares, aparte de todo llevaban los textos, de esto somos testigos en 2 Timoteo cuando le dice por favor tráeme los pergaminos, el capote que dejé en no sé qué lugar. Entonces ellos vivían eran discípulos pero de trabajo, ¿sí? Como Esteban en Hechos capítulos 6 o 7, que se ocupaban de los oficios. Si ustedes recuerdan, para que los apóstoles pudieran predicar la palabra del Señor a plenitud, llamaron unos diáconos a que ejercieran unos servicios específicos dentro de la casa de Dios y dentro del oficio ministerial, pero esos oficios eran atender las mesas y estar pendiente de algunas cosas. Entonces, estos discípulos que escogían para estos viajes eran generalmente muchachos, sardinos, eran casi que eran cazatalentos quienes podían llevar esos discípulos y los podían formar, preparar o entrenar, ¿sí? Muchos de los hijos en el ministerio terminan siendo estos obreros que vienen creciendo con uno en el ministerio, algunos, y vienen desarrollando la vida cristiana junto con sus padres, y posterior a ello me he dado cuenta que en muchas congregaciones ellos luego terminan siendo una pieza fundamental dentro de la iglesia, colaboran en un oficio, colaboran en otro, ¿sí? Y muchos hemos sido mentoreados por grandes líderes. O sea, muchos de nosotros, cuando yo empecé tal vez a caminar con el Señor a la edad de 17 años, tuve mentores excelentes, excelentes formadores, líderes tremendos que me enseñaron mucho de la palabra y me enseñaron mucho de los procesos formativos. ¿Tú tuviste líderes que te enseñaban? Sí, ¿Recuerdas el nombre de alguno? sí, recuerdo varios. Recuerdo a Ana María. Ana María, está en Chile. Sí. Ana María, o Paraguay, Chile, creo que está en Chile. Ok, yo también tuve algunos muy excelentes tutores, mentores que me enseñaron en mis primeros pasos en la adolescencia. 17 años tenía y lo recuerdo con muchísimo amor. Tengo un recuerdo muy grande hacia ellos, un agradecimiento. Y me enseñaron a testar la palabra, me enseñaron a resaltarla. Todos estos garabaticos que yo generalmente le pongo a la Biblia con color rojo, con anotaciones y con todo, esto me lo enseñó mi pastor, Osvaldo Hidalgo, de la Iglesia Cristiana Cuadrangular, la Gran Comisión. Entonces todos tuvimos mentores, todos tuvimos un mentor, y estos hombres iban a servir de mentor de Juan Marcos, pero Juan Marcos reventó. Juan Marcos no quiso caminar, les pareció muy duro en el primer viaje misionero y los abandonó. Para el segundo viaje misionero, Bernabé quiere llevarle porque era su sobrino y Pablo no quiere llevarle. De aquí nace una discordia tan grande, dice que hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. O sea, lo que iba a ser un viaje misionero con 2 personas, luego termina por esta discordia siendo un viaje misionero con 2 destinos diferentes y con 4 obreros. Para este momento de la palabra, Pablo pierde su mayor amistad. Aparte de todo, de que no es muy bueno estar en el ministerio con discordias o disputas, y mucho menos dentro de nosotros los hermanos. A veces las diferencias terminan siendo tan grandes que algunas personas toman la decisión de irse de la iglesia. Muchas personas toman la decisión de nunca más volver a saludar, de nunca más volver a llamar, y siendo buenos amigos, algo en alguna situación, una decisión o alguna cosa que no gustó, terminan separando y dividiendo a los hermanos. Este es el caso de Pablo y Bernabé. Y Pablo llega a Derbe y a Listra con su corazón roto. Y llega con su corazón quebrantado por perder su gran amistad, su gran mentor, que fue Bernabé. Pero es lo que debemos entender a través de la palabra. Una y otra vez he explicado este pasaje en la escritura, donde Dios se beneficia y se lucra aún de nuestras disputas. O sea, el plan de Dios, el propósito de Dios también estaba en medio de esta disputa. O sea, Dios participa como árbitro, pero quien termina favoreciendo esta disputa es al mismo Señor. Porque si Pablo no pelea con Bernabé,
Si Pablo no pelea con Bernabé y no llevan a Juan Marcos, no conocen a Timoteo. Así de sencillo. O sea, si Pablo, Bernabé y Juan Marcos no discuten, ¿sí? No hubiéramos conocido a Timoteo. O sea, que nos hubiéramos perdido del mayor supervisor que tuvo la iglesia de Corinto, de uno de los mayores supervisores que tuvo la mayoría de iglesias del Nuevo Testamento, y nos hubiéramos perdido dos cartas maravillosas como son primera y segunda de Timoteo. O sea, Dios se lucra de esta disputa de estos tres hombres para darle la oportunidad, la bienvenida, la apertura a un gran hombre que se llamó Timoteo. Timoteo empieza a heredar el puesto que debió haber heredado Juan Marcos. O sea, Timoteo ahora es el joven que va a llevar las maletas, que va a cocinar, que va a listar los animales, que va a ir a las posadas a golpear, a ver dónde los reciben. Y dice la palabra que había allí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Entonces, ahí vemos la formación que tenía este Timoteo, que por un lado su mamá le había enseñado las escrituras hebreas, las escrituras judías, pero su padre era judío. Definitivamente esto era, en apariencia parece ser un yugo desigual. Pero estos dos no sabemos si se casaron, sabemos que tienen un hijo, y el padre era griego, muy probablemente un hombre abierto de mente, amante de la filosofía, amante de las letras, de las pinturas, amante de los deportes, porque así eran los griegos, amantes de la discusión, amantes del debate y presumidos, porque los presumidos del mundo antiguo eran los griegos, porque no había nadie como los griegos. Aparte de todo, si usted suele recordarlo, hablan del perfil griego, o sea, ese mentón amplio, ese rostro perfecto, ese cuerpo apilado, ¿sí? Entonces el griego era como el argentino de hoy en día, o sea, tenían esa mentalidad de que eran lo mejor del mundo, ¿sí? Entonces, esta formación de este padre griego, solamente imagínense, y una madre judía. Imagínense cuál fue la formación de este Timoteo al recibir instrucción de su padre griego y de su mamá judía. Pero la religión la impuso la mamá. Tal vez las costumbres y el desarrollo de ver la vida la puso el papá, pero la religión la escogió la mamá. Fácilmente su padre pudo haberle impuesto religión a su hijo, una religión pagana, pero su madre fue la que tomó la decisión de criar a Timoteo en el temor de Dios. Entonces, vamos a continuar. Dice la palabra que Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y Iconio. O sea que era un muchacho que, aunque era joven, dice, oscilaba entre los 16, 17, 18 años, ¿sí? Este Timoteo, pero a pesar de que era un joven, que es algo que debemos entender, que a pesar de que era un joven, ya la gente daba buen testimonio de él. Des en cuenta que ya es un muchacho que se está labrando una reputación, es un muchacho que se está labrando un camino, es un muchacho que fuera de la formación que le ha dado su mamá y fuera de la formación que le ha dado su padre, pero él se está ganando una reputación en la sociedad. Y la reputación es de un buen nombre. ¿Cómo debemos labrar, aunque seamos jóvenes, un buen nombre? Lo difícil en esta generación es labrar un buen nombre desde tan pequeños. Pero este Timoteo, que tendría tal vez 15, 16 o 17 años, ya la gente hablaba muy bien de él y daban muy buen testimonio de él, pero daban ya muy buen testimonio de él. Y este hombre, ya la gente, dice la palabra, daba buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Hasta este momento de la escritura vemos el llamamiento del apóstol de Timoteo a caminar, a andar, a viajar con el apóstol Pablo. Luego terminan abriendo la iglesia de Filipo, porque con Timoteo y el apóstol Pablo y Silas atraviesan la barrera de Europa, y al atravesar la barrera de Europa es cuando ellos conocen Filipo.
¿sí? O sea, este viaje misionero que iba para Asia terminó fue en Europa. Estos discípulos, Timoteo, Silas y Pablo, fueron los primeros evangelistas que rompieron hacia Europa. Pero después de esto, que es lo importante que quiero que empecemos a hablar, porque hemos venido hablando una palabra referente a la tribulación, hemos estado hablando de la palabra justificación, pero que después de ser justificados no podemos de ninguna manera confiarnos en que ya lo hemos alcanzado todo ya. La justificación es un estado maravilloso donde Dios nos declara justos siendo nosotros culpables, pero a través de la justicia de nuestro amado Señor Jesucristo. Y después de que somos justificados y después de que podemos venir delante del Señor con una tranquilidad, con una amabilidad, con una sonrisa delante de nuestro Padre, no era de esta manera. Cuando se rompe el velo que separaba el lugar santo y santísimo, pudimos entrar al lugar santísimo. Pudimos entrar a la presencia de Dios sin temor, sin miedo. ¿Sí? Podríamos entrar delante de Dios tranquila y confiadamente. Antes no era así. Y esta justificación no nos puede a nosotros permitir bajo ninguna circunstancia que vivamos tranquilos en nuestra fe. O sea, no por ser justificado yo me puedo dormir en los laureles. No por ser yo justificado de parte de Dios puedo decir que ya tengo todo ganado y que ya no tengo que hacer absolutamente nada. No me puedo confiar. Muchas personas descuidan su vida personal simplemente porque creen que ya lo han ganado todo. Muchas personas creen que porque un día hicieron la oración de fe ya no tienen que pelear más, salvos siempre salvos. Algunas personas consideran que porque los fines de semana van a la iglesia, entonces ya tienen definitivamente la mayor parte de su vida, ya está casi que en el cielo, simplemente porque tienen una Biblia fina o porque van todos los fines de semana a la iglesia. Y puede que no hayamos ganado nada hasta que nos enfrentemos con el pecado, hasta que nos enfrentemos cara a cara con nuestro enemigo, hasta que tengamos la lucha, la posibilidad de enfrentarnos. Hay dos porciones en la escritura en el Génesis, donde Jacob pelea con un ángel, ¿sí? Jacob pelea y peleando con él casi no sabía quién ganaba. O sea, fue tan fuerte la disputa que no se sabía quién iba a vencer en esta disputa entre Jacob y el ángel, ¿sí? Más adelante vemos a, más adelante vemos a Moisés que también Dios se enfrenta con Moisés en una lucha férrea. Y dice la palabra que en ese momento la esposa de Moisés circuncida a uno de sus hijos y tira el prepucio a los pies de el enfrentamiento que estaba sufriendo Moisés con Dios y que casi pierde Moisés porque la ira de Dios fue revelada porque este no había circuncidado a su hijo. Entonces vemos a hombres enfrentándose físicamente a las legiones celestiales, al mismo Dios, porque dice que fue Dios, porque quiero que entiendan el versículo, si no van a creer ustedes que yo les estoy hablando una cosa que no es. Esto está por favor vayan a Éxodo, capítulo capítulo 5, versículo 24. Leamos desde el 23. Dice, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Son las palabras que Dios le está dando a Moisés. Pero dice el versículo 24, 4:24. Aconteció en el camino, él iba para Egipto, que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. O sea, ahí vemos en la escritura cómo Dios peleó físicamente con Moisés. O sea, cómo estas disputas podían ser físicas. Pero también vemos nosotros en el libro de Génesis la porción donde Jacob luchó con el ángel. Esto está en perdónenme, discúlpenme, Génesis capítulo, les debo regresa a Betel, nuestros padres, recuérdame dónde está que está en la pelea,
la familia de Jacob crece, que es cuando se enfrenta al ángel. Está en Dios ordena regresar a Betel. Yo tenía mis citas, yo tengo mis citas, pero no la encuentro. Bueno, en fin. El caso es que ahí hay una porción de la escritura donde Jacob también lucha con el ángel. O sea, hay una lucha permanente. En esta porción de la escritura nosotros vemos cómo era necesario. ¿Cuál es? 32, 22. Jacob, Génesis, ¿cómo es? 32, 22. Génesis 32, 22, donde dice la palabra 32, versículo 22, donde dice la palabra, míralo, acá yo lo tenía, 32, 22, dice, y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos hijos y pasó al lado de Jaboc. Pero el versículo 5 dice, y cuando el varón vio, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su mulo y se desconyuntó el mulo de Jacob mientras con él luchaba. Y vemos también a Dios, o sea, peleando con Jacob, pero también vemos a Moisés en un enfrentamiento con Moisés, a Dios Jehová con Moisés. La vida cristiana tiene esa representación, que no por el hecho de ser nosotros creyentes vamos a omitir la lucha, vamos a omitir el sacrificio, vamos a omitir el esfuerzo. ¿Dónde nosotros notamos esa palabra? En Timoteo. Resulta que Timoteo, después de que va al viaje misionero con el apóstol Pablo, el segundo viaje misionero, caminan en una lucha permanente, continua, en una... Timoteo es testigo de lo que significa llevar el evangelio a cuestas y lo duro que es predicar la palabra, lo difícil que es convencer a una persona, lo difícil que es exponer la palabra y que las personas presten atención al mensaje. Y aunque Timoteo está pasando por un entrenamiento y el apóstol Pablo, que era el mejor entrenador de ese entonces, está tomándose la posibilidad de enseñarle las cosas primarias. Es importante también entender que Pablo, cuando está terminando su vida, o sea, ya está en sus últimos años, escribe dos cartas, primera de Timoteo y segunda de Timoteo. Pero es importante por qué se las escribe a Timoteo. Se la pudo haber escrito a Pedro, se la pudo haber escrito al apóstol Juan, se la pudo haber escrito a cualquier discípulo, pero Pablo escribió su última carta a Timoteo, porque era quien iba a heredar el apostolado, quien iba a heredar, como Elías le heredó el manto a Eliseo, como Moisés le heredó el manto a Josué, ¿sí? Como Abraham a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a sus hijos, ¿sí? A sus 12 tribus, tenía que delegar esta responsabilidad y tenía que enseñarle a este discípulo amado el peso y el esfuerzo que iba a representar el evangelio, llevarlo a todas las naciones. Por eso el apóstol Pablo en segunda de Timoteo coloca unas frases que van a marcar la historia no solo de Timoteo, sino la vida de los cristianos. Porque la vida del cristiano tiene que ser estimulada a través de la palabra. La vida del cristiano tiene que ser motivada por la palabra, pero también tiene que ser exhortado por la palabra. No solo motivación, también exhortación. Así que segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, ¿qué dice el apóstol Pablo? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ok, 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hay tres situaciones que Pablo en estos tres versículos le está diciendo a Timoteo, ¿sí? Uno, le exige que avive el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, ¿sí? Dos, le está diciendo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y número 3 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni
ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Nosotros estamos hablando de la justificación, ¿sí? También por la revelación, por la tribulación, ¿sí? Pero la justificación nos lleva a presentarnos delante del Señor como justos. Pero nosotros en la vida, cuando ya estamos en nuestra relación diaria, en nuestro diario vivir, nos enfrentamos con tres situaciones que son complejas. Pablo se las describe a Timoteo. Primero, Pablo le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Número uno, si Timoteo era un hombre avivado, Pablo tendría que darle este consejo. Si Pablo ve en Timoteo el fuego del Espíritu Santo y ve el desarrollo que tiene Timoteo, el Espíritu Santo en Timoteo, Pablo le tendría que escribir a Timoteo que avivara el Espíritu. Pablo está viendo una ausencia en Timoteo de desarrollo ministerial con el Espíritu Santo. Cuando yo doy un consejo, lo doy en base a que quien está recibiendo el consejo no tiene o carece de esa virtud o de esa cualidad de la cual yo voy a aconsejar. Si una persona es contenta, feliz en la vida, y yo le digo, tienes que ser feliz, ¿no les parece que sobrarían esas palabras? O sea, Pablo no le está diciendo a Timoteo nada diferente ni le está aconsejando nada de algo que no le haga falta. Todo consejo en la palabra es una carencia de nosotros. Cuando están los 10 mandamientos es una carencia de moralidad, de presentarnos delante de Dios como debemos presentarnos. La palabra es un consejo permanente a quienes quieren atenderlo. Esto es un consejo. Por eso cuando una persona está tal vez en su ministerio, se está agotando, su vida espiritual se está deteriorando, empieza a tomar diferentes direcciones y no quiere caminar con el Señor, uno le dice esta palabra. Por lo tanto, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Si Timoteo tuviera el fuego del don de Dios, no le darían este consejo. La ausencia de este fuego del don de Dios es lo que hace a Pablo darle este consejo. Yo quiero que lo entienda. La ausencia, ¿sí? Es lo que me lleva a mí a dar un consejo. Si yo le digo a mi mamá, mami, ¿usted cómo debería hacer unos buenos espaguetis? Cuando mi mamá se hace los mejores espaguetis del mundo, ¿para qué sirve un consejo de esos? Para nada. Si mi mamá tal vez hiciera unos espaguetis feos y yo le dijera, mami, usted podría mejorarlos con determinada salsa, eso es un consejo. Pero un consejo sobre alguien que ya está haciendo, practicando lo que usted le va a pedir, pues sobra. Este consejo en la palabra es ausente y carente en la vida de Timoteo. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo es, ojo, no se puede tener una vida ministerial si usted no tiene avivado el fuego del don de Dios. Segundo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Pablo va a través de primera y segunda de Timoteo, va a encontrar diferentes falencias en la vida de Timoteo que tienen que ser pulidas y entrenadas para que él pueda ejercitar el ministerio. O sea, Pablo está corrigiendo una verdad ausente en la vida de Timoteo. Pablo le está pidiendo más garra. Pablo le está pidiendo más esfuerzo. Pablo le está pidiendo más espiritualidad. Pablo le está pidiendo más valentía. Pablo le está pidiendo que sea un hombre que dé una milla más. Pablo le está exigiendo a Timoteo que es imposible vivir la vida sin avivar el fuego del don de Dios, ni tampoco vivir una vida cristiana con cobardía. Y número 3, por tanto, no te avergüences. ¿Por qué le recomienda Pablo a Timoteo que no te avergüences?
porque Pablo intuía en su corazón que el dudoso corazón de Timoteo en algún momento iba a sentir vergüenza por el evangelio. Realmente esta es una carta que está alentando y está dándole fortaleza a un ministro que va a heredar el apostolado del apóstol, el llamado del apóstol Pablo. Aunque el llamado lo hace Dios, la herencia la está dejando Pablo, porque Pablo en alguien tiene que dejar la carga, el peso del evangelio, la lucha. Alguien más tiene que cargar la espada, alguien más tiene que pelear, alguien más, si se muere Pablo, alguien más tenía que llevar la antorcha y caminar adelante, tenía que sacar el evangelio adelante, y quien termina definitivamente heredando ese ministerio, esa lucha, esa capacidad de levantar ministerio, es este mismo hombre, Timoteo. Así que Pablo le recomienda 3 cosas muy sencillas. Primero, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Si Pablo hubiera visto el fuego del don de Dios que estaba en Timoteo, ¿le hubiera aconsejado esto? No. Como no lo vio, es que le está dando un consejo. Número 2, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Por qué él tendría que decirle a Timoteo que Dios nos ha dado espíritu de cobardía? Porque intuyó, no solo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, que dentro del corazón de Timoteo se escondía un temor, y que tal vez él, al ver al apóstol Pablo sufrir tantas veces martirizado por la fe, tal vez él, siendo un joven, claro que ya para segunda de Timoteo ya tiene algo más de edad, ya llegaba a los 35, 40 años, pero cuando Timoteo está aquí, el Espíritu Santo está viendo las palabras adecuadas para Timoteo. ¿Y cuál es la palabra adecuada? Ojo con la cobardía. ¿Cuál es el consejo del Espíritu Santo a Timoteo? Ojo con la cobardía. Ojo con el temor. Y número 3, no te avergüences. El Espíritu Santo le está diciendo a Timoteo, no se le olvide, hoy en día nosotros leemos esta carta a título personal, pero esta carta tenía nombre propio. Esta carta era de Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracias y misericordia y paz de Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro. O sea, la carta tiene nombre propio. Así como cuando usted hacía una carta de amor y llevaba un destinatario, ¿sí? Esta carta tiene nombre propio. El nombre propio es Timoteo. Y el Espíritu Santo le está diciendo a Timoteo, ojo, no es posible vivir una vida ministerial sin que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Número 2, le está diciendo, Dios no le ha dado espíritu de cobardía a Timoteo. Y número 3, no se avergüence. No se avergüence de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones, ¿sí? Por el Evangelio. O sea, Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo le está dando un consejo a Timoteo. 1, aviva el fuego. 2, no sea cobarde, no se arrugue, camine, sea fuerte. Se lo dijo Moisés a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fueres. O sea, y cuando ustedes ven las palabras de Elías a Eliseo, también son palabras de ánimo. Y cuando usted ve a David dándole ánimo a su hijo Salomón, usted se da cuenta que son palabras de ánimo para que continúe la obra. Cuando usted ve a Abraham, a Isaac y a Jacob dándole aliento y vida, ¿sí? A cada uno de sus hijos, usted ve al Señor Jesucristo dando las últimas instrucciones cuando Él parte a los discípulos. Y ustedes también verán al apóstol Pablo aconsejando a su amado hijo en la fe, Timoteo, con respecto a su vida cristiana y cómo deben ser las participaciones y cómo debe ser el desarrollo de la vida ministerial. Aviva el fuego que hay dentro de ti, no te acobardes y no te avergüences. Son consejos del Espíritu Santo a Timoteo. Pero luego en el versículo 3, hablando de las aflicciones y las tribulaciones, que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba, y la prueba que significa carácter, y que el carácter produce esperanza. Esa tribulación
también nos está hablando de qué, de penalidades, nos está hablando de sufrimiento. Por eso en el versículo 8 dice, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. La vida cristiana, la vida ministerial tiene aflicciones, el caminar diario con el Señor tiene aflicciones. Yo puedo estar aquí predicando la palabra, pero por dentro puedo estar con mi corazón roto, desvanecido, pero la palabra no está presa, como dijo el apóstol Pablo. O sea, la palabra tiene que fluir. Muchas veces nosotros no queremos a veces predicar. Decía un meme, a veces no quisiera ir a la iglesia, pero me acuerdo que soy el pastor y se me quita. ¿Sí? O sea, yo recuerdo esa frase de un hombre que le decía a su papá, el papá le decía a su hijo, el papá le decía, tienes que ir a la iglesia, y el hijo le decía, convénceme. Yo le decía, pues porque es la casa de Dios. No, convénceme. Porque en la iglesia te quieren. No, convénceme. Decía, papito, pues porque usted es el pastor. Sí, o sea, lo que yo les estoy tratando de decir es que muchas veces la vida cristiana implica estos sufrimientos, participa de las aflicciones. La vida cristiana lleva esto. Yo sé que muchas personas tratan de enseñar de que nosotros todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y es cierto. Jehová es mi pastor y nada me faltará, es cierto. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, es cierto, es cierto. Pero también la paz dice, aunque andes por las aguas no te anegarán, aunque camines por el fuego yo estaré contigo. Aunque ese mismo que dice Jehová mi pastor, nada me faltará, dos versículos abajo dicen que antes en valle de sombra y de muerte, no temerá mal alguno porque Jehová tu Dios estará contigo. Y este llega y le dice, participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. O sea, la vida cristiana también implica esos sufrimientos. Y a nosotros como cristianos nos toca simple, llevarlos. Es parte de la vida cristiana. ¿Qué se le va a hacer? Es parte de la vida cristiana. En la predicación de este fin de semana, la anterior, yo les recuerdo, estuvimos hablando de esto, escúchenla porque estuvo muy buena, pero dice la palabra que esta es la vida cristiana. Luego el Espíritu Santo le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, le está diciendo, como buen soldado de Jesucristo le va a tocar sufrir penalidades. O sea, si usted es un buen soldado de Jesucristo, va a sufrir penalidades. Si la sufrió nuestro Señor Jesucristo, ¿quiénes somos nosotros? Para no sufrirlas. Si la sufrió el apóstol Pablo, a ver, ¿quiénes somos nosotros para no sufrirlas? Si el mismo David, decepcionado, tuvo que sufrir inclusive las consecuencias de su pecado y cargar con ese Absalón y el otro hijo que violó a su propia a la hija de David, y tener que soportar como su hijo Absalón se acostaba con todas sus esposas y sus concubinas por consejo de Aitofel a la luz del día en la mitad de Jerusalén, y tener que sufrir y tener que ser perseguido por su propio hijo Absalón, son penalidades. El mismo Moisés, viendo la tierra prometida de lejos y no se le permitió meter un pie en la tierra prometida. Caramba, ¿qué es eso? Sufre penalidades. 1 millón promedio salió de tierra de Egipto y durante 40 años caminaron por el desierto y se murieron todos. Todos tenían que morir. Y todos los días Moisés celebrando un entierro. Uno. ¿Cuánto es 1 millón de personas dividido en 40 años? Haga de cuenta, hoy fue un vecino, eso era un coronavirus sin cura. Porque haga de cuenta, 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. Más o menos, hagan ustedes las cuentas. Yo les voy a hacer las cuentas más o menos promedio para que ustedes tengan ¿tienes ahí la calculadora? Haga esta cifra, mire, coloca esta cifra. Son 365 días en el año por 40. ¿Cuánto da eso? 14.600 días. Entonces ahora divida 1 millón en 14.600. Dividido 14.600. Más o menos, para que ustedes tengan, más o menos, así tampoco estoy diciendo que todos los días será así. Si no van a pensar ahorita que no se vuelva esto doctrina. Pero un promedio de 68 personas diarias se morían en esos 40 años. O sea, el desierto por el cual caminó Israel fue casi que un cementerio.
Un promedio de 68 personas diarias morían en el desierto a causa de la rebelión, a causa de la desobediencia, y no entraron a la tierra prometida. Solamente imagine a Moisés celebrando 68 funerales diarios. Era dolorosísimo, dolorosísimo, pero es parte de la vida cristiana. Es difícil, pero es parte de la vida cristiana. Así que a este hombre también le tocó sufrir. A Elías, lo hablábamos este fin de semana, le tocó sufrir. Después de tener una conquista tan grande en el monte Carmelo, tener que huir porque una mujer lo amenazó y estar llorando en una cueva. Eso es parte de la vida cristiana. Juan, quemado en aceite y luego abandonado en la isla de Patmos, una cárcel, torturado terriblemente. Es parte de la vida cristiana. El Espíritu Santo le está diciendo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, lo que él está diciendo a Timoteo es, papá, no se vaya a confiar. Usted no vaya a estar pensando que la vida cristiana es fácil. Porque cuando uno piensa que la vida cristiana es fácil, cuando llega la prueba se desilusiona y termina abandonando el evangelio. Esa es la razón. Porque uno considera que es tan fácil la vida cristiana y como siempre nos han dicho que es tan fácil y llena de promesas, entonces cuando viene la prueba nos desilusionamos porque vendemos falsas expectativas. Y el evangelio realista, el que habla la escritura, tú pues sufre penalidades, lo que significa que vamos a tener que sufrir, vamos a tener que llevar algún peso del evangelio, tenemos en nuestra vida y llevarlo en nuestra espalda. Decía Juan Centeno, el anciano de Díaz, decía que a él le daba vergüenza, porque él ya es un anciano, él decía, yo conocí mucha gente a las que en mis tiempos los apedreaban, los quemaban, los machetazos, ladrillazos, martillazos, nos contaba él. Dice, y eso les dejaban unas cicatrices que son los predicadores de antes, los de 1940, 1950, eso eran con unas cicatrices y eso era por todo lado, quemados, machucados, de todo, golpeados con chichones, huevos, los ojos negros, narices reventadas, y eso no eran los pastores, porque hubo una persecución muy dura aquí en Colombia. Y decía Juan Centeno que a él le producía vergüenza no tener una cicatriz a causa del evangelio. Él soltaba las rodillas y decía, yo me avergüenzo que yo voy a llegar al cielo, y todos los años a mí una vez nos quemaron la iglesia donde estaba, un día nos la derrumbaron y nos cayeron los ladrillos y no me quedó una marca, y él dice, a mí me da vergüenza llegar al cielo sin una cicatriz a causa del evangelio, decía Juan Centeno. Pero lo que yo quiero relacionarles a ustedes es esta situación. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Estoy rogándole al Señor a través de la distancia por la vida de mi hermana Adela. Le están haciendo una cirugía, tal vez a corazón abierto, por un marcapaso, un catéter, y estamos pidiéndole al Señor que haga una obra maravillosa en su vida. Estamos orando también por la vida de mi hermano William, que sabemos que está entubado, un hombre guerrero y fuerte de Dios. Pedimos al Señor que haga un milagro en su vida, que el Señor obre poderosamente. La palabra de Dios dice, esa es la vida cristiana. Quisiéramos que no, pero es parte de nuestra vida cristiana. Dios tenga misericordia de este hombre y esta mujer y los levante donde quiera que estén. Así sea la palabra del Señor. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero luego dice la palabra, vuelvo y yo les digo, Pablo le está diciendo, por un lado, le está diciendo que un consejo que avivara el fuego, que avivara el fuego del don de Dios. Luego en el otro versículo dice que no, Dios nos ha llamado, Dios no nos ha, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y en el número 8, no te avergüences, Timoteo, no te avergüences. Donde quiera que vayas, no te avergüences. No sientas vergüenza, ni de nuestro amado Señor Jesucristo, ni de mí, decía el apóstol Pablo. Pero también le está diciendo, tú pues sufre penalidades, ¿sí? Pero luego en el versículo 3 le está diciendo,
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. O sea, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, que es el consejo que le quiero dar a los jóvenes, es simple. O sea, aunque eres joven, ¿sí? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Mire, aunque usted sea joven, mi querido hermano, procure, o sea, haga un intento, o sea, esfuércese, o sea, haga un esfuerzo por presentarse de Dios, ¿sí? Procure con diligencia presentarse a Dios aprobado. Que si tiene algunas cosas que no están marchando bien, pues hombre, corrígalas, está a tiempo. Pero Pablo dice, aunque eres joven, debes procurar. O sea, no pase por alto la santidad, no pase por alto el permanecer en la presencia de Dios, el leer la Biblia, el ayunar, aunque sea joven. O sea, procure con diligencia presentarse delante de Dios aprobado. O sea, procure, es que el Espíritu Santo dice, yo entiendo que usted es joven, pero procure, ¿sí? O sea, inténtelo por lo menos, no se deje vencer. O sea, haga un esfuerzo, ¿sí? Por presentarse delante de Dios aprobado. O sea, trate de esas cosas que no sirven, abandónelas. Esas cosas que le están haciendo tanto daño, pues corríjalas. Esas cosas que le están impidiendo a usted caminar en la fe, pues caramba, corríjalas para poder caminar en la presencia del Señor. Por eso procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Sí? Pero también dice en el versículo 24, el 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Le está hablando a un joven, pero le está diciendo, tú, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Ojo, Timoteo, porque debe ser amable. Ojo, Timoteo, sea amable. Yo sé que cuesta trabajo, pero sea amable. ¿Sí? Sea amable. ¿Sí? Para con todos, no solo la rosca, no solo los amiguitos del club, no solamente con los que usted va a comer hamburguesa, ¿sí? Para con todos. Sea, dice, sino sea amable para con todos, apto para enseñar, preparado en la escritura. Apague el Xbox, apague el computador, apague el celular. Que sus papás lo vean leyendo la Biblia, que usted pueda tener tiempo 10 horas en un computador y no le gasta un minuto a la Biblia. Hombre, y esos son los cristianos que se están levantando, que saben pasar tableros, manejar metralletas, montar caballos, viajar por las galaxias, mejor dicho, ya viajaron hasta Júpiter en sus juegos y no leen la Biblia. Y son jóvenes cristianos, apto para enseñar. Y también, aparte de apto para enseñar, sufrido. Se dan cuenta que la vida del cristiano no se acobarde, avive el fuego, no se avergüence, sufre penalidades, procure presentarse con diligencia delante de Dios aprobado. Y luego dice, porque el siervo del Señor es sufrido. Dese en cuenta los consejos, o sea, Pablo le está quitando las expectativas, las falsas expectativas. Si la gente cree que estar en el ministerio es una cosa fácil, ¡ay, Dios mío, Padre! Que los despierten. Si la gente cree que estar acá es fácil, que los despierten. Siéntese con un pastor y hágale algunas preguntas, a ver si ser pastor es fácil. Es una de las tareas más complicadas que existe en la vida. Es uno de los trabajos con mayor responsabilidad, porque el jefe es Dios. Es que el jefe no es un diputado, es que el jefe no es un ingeniero, es que el jefe no es un abogado, el jefe ni siquiera es el presidente. El jefe del pastor es Dios, así que imagínense el trabajo. Pero es un buen trabajo, gloria a Dios. Yo bendigo el nombre del Señor por habernos llamado, pero es duro, mis hermanos, es duro. Yo no llevo mucho, pero les tengo que decir que es duro. ¿Saben cómo es el camino del Señor? Como dice la Escritura, sufrido. ¿Y sabe cómo es el camino del Señor? Con penalidades. Pero Dios nos vive entrenando. Y esta mañana estábamos dando en el devocional la palabra. Esta mañana dimos una hermosísima palabra en el devocional que la plasmamos la plasmamos en la página.
que fue la palabra que dejamos hoy colgada. Si ustedes quieren pueden entrar a ella, ¿sí? Está en Romanos, pero no quiero, al final les voy a dar la promesa, pero quiero terminar porque no quiero dejar este versículo. Y para terminar, ¿sí? Dice la palabra en el capítulo 3, versículo 14, y con este ya termino. Dice, ¿lo tienes? No. Dice, lo tengo en la página del cuadrangular, mamita. En la página, en este. Dice la palabra, capítulo 3, versículo 14. Pero persiste tú, se dan cuenta que es la misma palabra que está aquí, procura con diligencia. O sea, procure. Y luego le está diciendo, persiste tú. O sea, aunque otros no quieran caminar, persiste tú. No, que es que mi amigo, mi Lanza, mi compañero, mi Bernabé, mi Timoteo, ¿sí? Se apartó. Pues hermano, persiste tú. No, es que mi papá que era el que me llevaba a la iglesia y mi papá que era el que me animaba y mi papá que era el que caminaba conmigo, ahora se apartó. Persiste tú. Que mi mamá que se tiró la vida cristiana por el mal testimonio, pues persista usted, mi hermano. Ay, es que ese pastor a veces me saca la piedra. Persiste tú. ¿Sí? O sea, persiste tú. O sea, si el mundo se ve atrás, mi hermano, pues usted persista. Su familia echó para atrás. Ah, cosa dura. Pues usted persista. Miren lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Persiste tú. ¿Sí? O sea, aunque otros no quieran persistir. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Juan 6:66, y desde aquel día muchos de sus discípulos no querían caminar más con Jesús. Y segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Mucha gente se va a ir atrás, mi hermano. Se va a devolver porque considera que esto es muy difícil y que es difícil ser cristiano. Persiste tú. Esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Eso es lo que el Espíritu Santo le está diciendo a Timoteo. Hermano, usted un día va a tener hambre, pero persista. Un día usted va a perder el sueño, pero persista. Un día los que lo aman lo van a traicionar, pero persista. Un día sus hijos lo van a decepcionar, pero persista. Un día va a perder su trabajo, pero persista. Un día va a llegar una enfermedad, persista. Un día lo va a traicionar su mejor amigo, pero persista, mi hermano. Pablo le está diciendo, persiste tú. Aunque todo el mundo se eche para atrás, persiste tú. O sea, tú persiste. Y dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Esa palabra me encanta. Porque dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. O sea, muchos fueron los que le enseñaron, pero quien fue persuadido fue él mismo. O sea, él se convenció que lo que le estaban enseñando era cierto. O sea, él ya no necesitaba esa motivación de una persona más o una persona menos, sino que él mismo fue persuadido a través de comprobar en la escritura. Timoteo. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Le está diciendo a través de los 5 consejos que hemos dado a través de la escritura. No se lo olvide, por favor. Yo te aconsejo que avives el don del fuego que está en ti. No se te olvide que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Por favor, no se le olvide, no se avergüence de dar testimonio. No se avergüence, por favor. Dice, tú pues, como tú pues, sufre penalidades. Tampoco dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. El 5 no se los puedo dar porque ahí me quedo, pero el 6 dice, pero persiste tú. Pero, ¿persiste tú en qué? En la fe. Persiste tú en la vida cristiana. Persiste tú, porque luego ahí nombra uno de los versículos más lindos que hay en la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabe qué significa eso? Persiste en las escrituras.
Continúa en las escrituras, no te apartes, no te fundamentes en libros tal vez abiertos, cuanto libro puedas leer, apóyate en la escritura. Muchas veces nuestro manual es el álgebra, muchas veces nuestro manual es, no sé, Dummies para ingenieros, Dummies para lo que sea. Esta, este es el impulso que mueve al predicador y que mueve al creyente. No es un libro, por bueno que sea el escritor, lo que mueve la vida de un cristiano no es el libro, es la bendita palabra del Señor. Persiste tú en qué, en lo que has aprendido y te persuadiste, pero también persiste en la escritura. Persiste en la escritura, en ella hay salvación, hay vida eterna. Persiste en la escritura. Dice Josué que es casi el mismo consejo, porque si ustedes se dan cuenta, fue casi el mismo consejo que Moisés le dio a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Se da cuenta que cuando Moisés se despide de Josué, le aconseja tener la palabra como prioridad en su vida. Y se dan cuenta que Timoteo, cuando Pablo se está despidiendo de Timoteo, le está aconsejando que el manual de su vida tiene que ser la escritura. No pase por alto, mi hermano, esta palabra. Sé que es una palabra muy sencilla, sé que es una palabra tal vez básica para muchos, pero espero yo que haya sido la bendita palabra de Dios, la cual nosotros amamos tanto. Sí, esta bendita palabra que nos da de comida de día y de noche, porque esta palabra es un maná, mi querido hermano. Esta querida palabra es un alimento que si uno pudiese comerse hoja por hoja, mi hermano, se la comería porque es deliciosa. Pero yo le digo con todo mi corazón, mi querido hermano, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido joven. Hoy fue una palabra un poquito más para jóvenes, pero espero yo que haya sido de alimento para su vida. Persiste tú, aunque otros se quieran devolver. Muchas veces nuestros corazones están en llanto, en quebranto, en dolor, están en tribulación. Muchas veces pensamos inclusive en regresar, en devolvernos, pero no es la actitud de un cristiano que está siendo sellado por el Espíritu Santo. Tenemos que resistir, tenemos que ser fuertes, tenemos que permanecer. El pueblo de Israel ha permanecido por cientos, miles de años, ha permanecido y ha permanecido en pie, a pesar de cuántos enemigos se ha tenido que enfrentar. El pueblo cristiano ha permanecido, nos soportamos, resistimos y sobrellevamos la Inquisición y sobrevivimos a ella. Fuimos perseguidos desde Damasco, fuimos perseguidos en Antioquía, fuimos perseguidos en Éfeso, fuimos perseguidos por los romanos, los babilonios, fuimos perseguidos por los árabes, fuimos perseguidos también por los católicos después de la Reforma Protestante. Hemos sido perseguidos, pero hemos permanecido en nuestra fe. Así que yo le ruego resistir, permanecer e insistir en los caminos del Señor. Si usted se siente desanimado, abra primera y segunda de Timoteo y pídale al Espíritu Santo que sea llenando su corazón y dándole vida eterna. Vamos a orar. Señor, gracias por la palabra. Te damos, Señor del cielo, por tu bendita palabra. Te damos, Señor, toda gloria, toda honra. Te damos, Señor del cielo, Padre, el gusto. Te damos la alegría de nuestro corazón. Te damos la satisfacción de nuestras vidas, Señor, de saber que hemos compartido este mensaje de salvación. Te pido que llenes y que alientes a mis hermanos y que los que están desanimados sean fortalecidos a través de la palabra. Llena nuestros corazones, llena nuestras vidas y alimentanos con tu espíritu, Señor. Gracias, Padre amado, por darnos el valor. Como dice la palabra, aquellas palabras blandas, aquellas palabras, Señor del cielo, que tú das a nuestros corazones, que son palabras de vida. Alimenta nuestros corazones y fortalécenos. En el nombre de Cristo Jesús, a ti toda gloria, honra y majestad. Amén, amén y amén. Amén. Les damos gracias por haberse conectado en esta noche y bendecimos el nombre del Señor. Amén. Amén, mis hermanos, Dios les bendiga. Y recuerden, la bendita palabra del Señor dice que lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino.
Mm. Entonces cada día recordemos y leamos y meditemos en ellas y atesorémoslas en nuestro corazón. Dios les bendiga y nos vemos el domingo con el favor de Dios. Un Amén. abrazo. Un abrazo. Zacarías capítulo 1, versículo 13. Y Jehová respondió, buenas palabras, palabras consoladoras. Quiero dejarles hoy, fue una palabra, siempre, tal vez a veces soy fuerte en la palabra, en exhortaciones, pero hoy fue la bendita palabra de Dios y Jehová respondió, buenas palabras, palabras consoladoras. Que el Señor los continúe bendiciendo y muchísimas gracias por haberse conectado. Dios los bendiga.